Ella fingió ser fuerte, pero pagó el precio de su inocencia. Un precio que se cotizaba más alto que el alma. Prepárense para un viaje que les destrozará el alma. Dale like y suscríbete para no perderte ni un segundo de la caída de Elara. Elara no sabía qué era peor. El olor persistente a café quemado en su ropa, recuerdo de su turno doble en la cafetería del centro, o el peso opresivo de la deuda que le estrangulaba el futuro. Había pasado los últimos 6 meses viviendo en la cuerda floja, equilibrando las clases de último año de arquitectura con trabajos que apenas cubrían los medicamentos de su madre y la renta. La vida no le había pedido permiso para volverse una emergencia, simplemente había apretado el gatillo. El día que recibió el correo electrónico, pensó que era una broma de mal gusto, una oferta de asistencia financiera incomparable a cambio de servicios exclusivos y discretos para un cliente privado. Elara había estado a punto de eliminarlo, pero luego miró el saldo de su cuenta bancaria. Un agujero negro. Fue así como terminó en el piso 52 del rascacielos más ostentoso de la ciudad. Un lugar donde el aire se sentía más caro y más delgado. El hombre que la esperaba era Damian Thorne. Dicen que el diablo viste de Prada, pero Damian Thorne vestía de indiferencia perfecta. Traje oscuro, reloj plateado que atrapaba la luz de la tarde, y unos ojos grises que parecían medir el valor de todo lo que tocaban, incluida ella. Elara, con su vestido prestado y sus manos sudorosas, se sintió como una pieza de museo que estaba a punto de ser subastada. Tienen que entender esto. Damian Thorne era famoso, no por ser actor o cantante, sino por ser el tipo de hombre que poseía más cosas de las que el sentido común podía justificar. Era un depredador silencioso en el mundo financiero, y ahora, por alguna razón, ella estaba sentada frente a su escritorio de caoba. La reunión duró 10 minutos. 10 minutos que cambiaron el resto de su vida. Elara. Su voz era profunda, pulida, un ronroneo que le erizó la piel. Sé por qué estás aquí. No me interesa tu currículum, ni tu situación familiar. Me interesa tu discreción y tu firma. Elara tragó saliva. El sobre que Damián había deslizado sobre la mesa contenía una cifra obscena. Suficiente para pagar las deudas, la hipoteca, los medicamentos de su madre, y que le sobrara para terminar la universidad sin tener que volver a oler a café quemado nunca más. ¿Qué tipo de servicios exclusivos?, preguntó, intentando que su voz sonara profesional y no desesperada. Damián sonrió. Oh, Dios. Esa sonrisa. Era la cosa más hermosa, y al mismo tiempo, la más aterradora que jamás había visto. Era una sonrisa de superioridad, como si él conociera el final de una película que ella apenas estaba empezando a ver. Servicios de compañía, Elara, presencia, exclusividad temporal. Nada ilegal, te lo aseguro. Solo un contrato de confidencialidad muy estricto. Él giró el documento. Eran 15 páginas de jerga legal densa. Elara no era abogada. Era una joven aterrada con una madre enferma. Sus ojos se posaron únicamente en la línea donde se detallaba el pago. Su mente gritaba: «Firma, firma, firma». «Debe leerlo», le dijo Damián, aunque su tono implicaba que hacerlo era una pérdida de tiempo. «Confío en usted», mintió Elara. No confiaba en nadie, pero su desesperación era un tumor que le nublaba el juicio. Quería que esto terminara. Quería el dinero. Tomó la pluma Montblanc que él le ofreció. Pesada, fría. La punta se deslizó sobre el papel, manchando su nombre. Cuando levantó la mirada, Damián seguía sonriendo. Pero ahora, la sonrisa era diferente. Había una satisfacción profunda en ella. Un triunfo silencioso que hizo que un escalofrío helado le recorriera la espalda. «Bienvenida a bordo, Elara», dijo él, tomando el documento firmado como si fuera la prueba de un crimen perfectamente ejecutado. «Ahora, vete a casa, empaca. Te recogerán a las 8. Yo les digo que el lujo es un arma silenciosa. Te adormece hasta que olvidas por qué estás allí». A las 8 en punto, un Rolls Royce negro se detuvo frente a su modesto edificio. Elara se despidió de su madre, inventando una excusa sobre un trabajo de arquitectura urgente fuera de la ciudad. Llevaba una pequeña maleta, conteniendo su futuro en papel y su presente en ropa barata. El destino era un ático en el distrito privado, un lugar tan vasto y silencioso que parecía flotar sobre la ciudad.
El chofer la condujo a una habitación que parecía sacada de una revista de diseño. Seda negra, oro mate, vistas panorámicas que convertían a los demás rascacielos en pequeñas maquetas. Damián la esperaba en el salón, junto a un ventanal. Llevaba ropa casual, pero de esa que cuesta más que todo su guardarropa combinado. Pantalones de lana y un suéter de cachemira gris. Se veía relajado, peligrosamente accesible. Has llegado puntual. Me gusta eso, comentó, ofreciéndole una copa de vino. Ella la aceptó sin pensar. El vino era denso, dulce, y le calentó el estómago. La tensión en la habitación era palpable, pero extraña. No era la tensión de una negociación o de un acuerdo de negocios. Era la tensión de la espera. ¿Y ahora qué?, preguntó Elara, tratando de sonar casual mientras su corazón latía como un tambor. Damián se acercó, y por primera vez, ella sintió la verdadera proximidad de su poder. Era alto. Su aroma a sándalo y dinero viejo era embriagador. Ahora, Elara, celebramos, susurró. Y esta vez, el tono no era de jefe a empleada, sino de algo mucho más íntimo, mucho más dueño. ¿Celebrar qué, exactamente? El cumplimiento del contrato. Nuestra primera noche. Elara frunció el ceño. Primera noche. Compañía. ¿Eso significaba cena? ¿Conversación? Se sintió ridículamente ingenua. Mira, señor Thorne, yo entiendo que mi trabajo es acompañarlo, pero necesito que quede claro que... Él la interrumpió con un movimiento de la mano, un gesto de impaciencia. No, Elara, no has entendido nada. Se inclinó, sus ojos grises fijos en ella. La sonrisa regresó. Esa sonrisa de triunfo que le había dado en la oficina, pero ahora era más amplia, más cruel. Tú firmaste un documento, un acuerdo de asistencia financiera a cambio de la entrega de un bien preciado. El bien, Elara, eres tú, y el precio es tu virginidad. El aire se le escapó de los pulmones. El vino se sintió de repente como ácido en su garganta. No, no podía ser. Ella había firmado por servicios exclusivos. Estás mintiendo, tartamudeó. Yo no leí eso. Eso no es legal. Damián se encogió de hombros, la indiferencia volviendo a ser su máscara. Tú fuiste la que confió en mí. Yo te dije que leyeras. El contrato es irrefutable, Elara. Y tu bien preciado, deslizó un dedo frío por su mejilla. Ya fue pagado y entregado. Por eso sonreía tanto cuando firmaste. Porque sé que nunca lo leíste. Elara sintió que el mundo se inclinaba. El lujo, el vino, el cheque que ahora era una promesa vacía. Todo se derrumbó. Intentó retroceder, pero la pared estaba justo detrás de ella. No, no puedes hacerme esto. Ya lo hice, Elara. Y tienes el dinero para probarlo. Ahora, quítate ese vestido. Es hora de cumplir con tu parte del acuerdo. Ella lo miró, y en sus ojos no había deseo, sino posesión. Era el mismo brillo que tendría un coleccionista al admirar un objeto raro. En ese momento, la desesperación se transformó en un terror frío. Se dio cuenta de que no había firmado por un trabajo. Había firmado su sentencia. Y la noche apenas comenzaba. Yo les digo que el terror no es un grito. Es un silencio ensordecedor que te encierra dentro de tu propia cabeza. Elara sintió que la sangre se le drenaba del rostro, dejando la piel tirante y fría. El vino, que segundos antes había sido dulce, ahora era una toxina que le quemaba el estómago. Sus ojos no se desprendían de los de Damián, buscando la broma, la retractación, la señal de que todo era una horrible prueba de lealtad empresarial. No la encontró. Solo vio la verdad. Él era un depredador y ella había caído directamente en su trampa. No. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, Elara. Y tienes el dinero para probarlo. Ahora, quítate ese vestido. Es hora de cumplir con tu parte del acuerdo. Ella dio un paso atrás, tropezando con la alfombra de lana gruesa. No voy a hacerlo, dijo, su voz apenas un susurro roto. No puedes obligarme. Esto es ilegal. Voy a llamar a la policía. Damián soltó una risa seca, desprovista de humor, un sonido que resonó en el vasto silencio del ático. ¿Llamar a la policía? ¿Para qué? Para decirles que fuiste tan estúpida como para firmar un contrato sin leerlo
¿Aceptando un pago que ya está en tu cuenta bancaria y que te obliga a entregar lo que queda de tu inocencia? No seas ridícula, Elara. Yo soy la ley en esta habitación, y tú eres mi propiedad por esta noche. Se acercó lentamente, disfrutando de cada centímetro de distancia que acortaba, obligándola a encogerse. Su aroma a sándalo se intensificó. ¿Crees que un contrato de esta naturaleza, valorado en la cifra que te ofrecí, no fue revisado por 10 abogados? Léelo ahora, Elara. Está en la mesa de centro. Léelo y dime dónde dice que te obliga a una cena de negocios. Elara no se movió. No necesitaba leerlo. El triunfo en sus ojos era prueba suficiente. Había aceptado el dinero para su madre. Había vendido su alma, pensando que solo vendía su tiempo. Quiero irme, susurró, sintiendo el pánico convertirse en náuseas. Puedes irte. Pero el contrato especifica las penalizaciones por incumplimiento. No solo perderás el cheque, sino que mi equipo legal se asegurará de que tu familia pierda todo, absolutamente todo, en concepto de daños y perjuicios. ¿Vale la pena el riesgo, Elara? Tu pureza. ¿Vale la ruina de tu madre? El golpe fue certero. Damián había golpeado el único punto débil que ella no podía proteger. Su madre. Yo les digo que el chantaje financiero es la forma de violencia más elegante. Te da la ilusión de elección mientras te quita toda la autonomía. Elara se quedó quieta. Las lágrimas picaban, pero se negó a derramarlas. Llorar era darle la satisfacción de verla rota. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella, la voz más firme ahora, endurecida por la desesperación. Damián sonrió, y esta vez la sonrisa no era triunfante, sino evaluativa. Dio un rodeo a su alrededor, estudiándola como si fuera una escultura recién adquirida. Quiero lo que compré. La experiencia. La novedad. La verdad es, Elara, que yo podría tener a cualquiera. Pero la pureza, esa es una mercancía escasa en mi mundo. Y tú eres exquisita. Demasiado ingenua para el lobo. Eso tiene un precio muy alto. Se detuvo detrás de ella. Ella podía sentir el calor de su cuerpo, la amenaza silenciosa que emanaba de él. Su mano se levantó y se posó ligeramente sobre la cremallera de su vestido, justo en la base de su cuello. El contacto fue eléctrico, pero no por deseo, sino por la invasión. Elara se estremeció. Quítatelo, ordenó él, la voz baja y profunda, casi un ronroneo. O lo haré yo. Y te aseguro, si lo hago yo, la experiencia será mucho menos agradable para ambos. Elara cerró los ojos, respirando profundamente. Podía luchar. Podía gritar. Pero si lo hacía, perdía a su madre. Y al final, el miedo por su madre pesó más que el miedo por sí misma. Era una decisión horrible, una rendición total, pero una que tomaba por amor. Abrió los ojos. Miró por encima del hombro a Damián. De acuerdo, dijo ella, la palabra sonando como grava en su garganta. Pero lo haré a mi manera. Esto es una transacción, ¿no? Un negocio. Entonces, tratémoslo como tal. La mano de Damián se detuvo en la cremallera. Su ceño se frunció ligeramente, intrigado por el cambio repentino en su actitud. La sumisión habitual de una víctima se había sustituido por una fría, calculada aceptación. ¿Y cuál es tu manera, Elara? Tú pagaste por mi cuerpo. No pagaste por mi respeto, ni por mis sentimientos. Y ciertamente no pagaste por el placer. Dio un paso hacia adelante, alejándose de su toque, y comenzó a subir la cremallera del vestido lentamente. Un acto deliberado que convirtió la humillación en una declaración. Si esto es un negocio, hagamos los términos claros. No me toques hasta que yo te lo permita. No me hables a menos que sea necesario. Y cuando esto termine, quiero que te olvides de mi nombre, que me borres de tu vida. Y quiero un contrato secundario, ahora, garantizando la seguridad financiera de mi madre, sin cláusulas de cumplimiento sexual. El descaro, la audacia de su demanda en esa situación, era impresionante. Damián se quedó inmóvil, observándola. Estás negociando desde una posición de debilidad absoluta, señaló él divertido. No, replicó Elara, desabrochando el último gancho del vestido. Estoy negociando desde la única posición de fuerza que me queda. Tú quieres esto. Tú lo compraste. Pero para que sea valioso, tiene que ser memorable. Y no te daré el gusto de verme llorar. No seré tu víctima, seré tu contraparte.
El vestido era un simple envoltorio negro. Lo dejó caer al suelo, revelando un simple conjunto de lencería de algodón, lo más lejos posible de la seda que Damián habría esperado. La desnudez no la hizo sentir vulnerable. La hizo sentir extrañamente desafiante. Se había quitado la máscara de la arquitecta para ponerse la armadura de la mujer que vendía su cuerpo. Damián dio un paso hacia ella. La diversión había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo más intenso. La sorpresa y, quizás, un matiz de respeto retorcido. «Eres una mujer fascinante, Elara», susurró, su mirada recorriendo su figura. «Muy bien. Acepto tus términos. Un contrato revisado mañana, asegurando la tranquilidad de tu madre, siempre y cuando». Se acercó tanto que ella pudo sentir el aliento cálido en su oído. «Siempre y cuando, esta noche, me demuestres que vales el precio». Él no la tocó. No todavía. Simplemente extendió la mano hacia la mesa, tomó su copa de vino, y la bebió de un solo trago. El fuego en sus ojos grises se encendió. «Ahora, ven aquí. Muéstrame, Elara, cómo una mujer de negocios cumple con su parte del trato». Ella levantó la barbilla, la tensión vibrando entre ellos como una cuerda de piano a punto de romperse. Se movió lentamente hacia la cama, cada paso una traición a sí misma. Yo les digo que el conflicto no siempre es una pelea a gritos. A veces es la elección silenciosa de sobrevivir, incluso si eso significa vender la única cosa que no se puede recuperar. Elara se sentó al borde de la cama, mirando hacia las luces de la ciudad que brillaban indiferentes a su caída. «El trato está en pie», dijo ella, manteniendo su voz monocromática. «Pero que quede claro, Damián. Tú eres el comprador, y yo soy el activo. No esperes nada más que la entrega del bien». El uso de su nombre, dicho con esa frialdad profesional, pareció sorprenderlo. Él se quitó el suéter de cachemira, revelando la estructura de un cuerpo que era tan duro e implacable como su voluntad. «Veremos si puedes mantener esa fachada, Elara. Las noches son largas en este ático». La distancia entre ellos era ahora solo la cama, pero el abismo entre sus posiciones de poder era infinito. Elara se preparó. Esta no sería una noche de pasión, sino de resistencia silenciosa. Él había comprado su cuerpo, pero ella se aseguraría de que nunca pudiera tocar su espíritu. Era su único acto de rebelión. La gente siempre asume que la venta de una misma es un evento ruidoso, lleno de lágrimas y protestas desesperadas. Yo les digo que la verdadera tragedia a menudo se desarrolla en silencio, en el frío control de la aceptación. En ese ático, sobre el abismo de la ciudad, Elara se había convertido en una estatua de mármol. Había vendido su cuerpo, pero no iba a vender el espectáculo de su dolor. Damián terminó de desvestirse con una lentitud deliberada, un depredador que disfrutaba del ritual. Sus movimientos no eran los de un hombre que se apresuraba al placer, sino los de alguien que se preparaba para una compleja y costosa adquisición. Su cuerpo, esculpido por el ejercicio y la disciplina, era una declaración de poder. No había suavidad en él, solo líneas duras y tendones tensos. Ella lo observó desde la cama, su mente trabajando a la velocidad de la luz, catalogando cada músculo, cada sombra, como si estuviera diseñando los planos de un enemigo. Él no se abalanzó. En cambio, se sentó en el borde opuesto de la cama, la distancia física pequeña, pero el espacio emocional, vasto. El aire se cargó de una electricidad tan densa que era casi dolorosa. «Dijiste que eras un activo», murmuró Damián, su voz grave, un sonido que vibraba en el silencio. «Los activos deben ser evaluados antes de su uso». Elara mantuvo la mirada fija en él. «Adelante, Damián. Evalúame. Ya has visto el envoltorio. La entrega es lo que cuenta ahora». Él sonrió, pero era una sonrisa fría, sin alegría. Parecía un hombre que había ganado un premio, solo para descubrir que la victoria era más una carga que un placer. «Tu desafío es admirable, Elara. Pero la fuerza se mide en la resistencia al colapso, no en la rigidez inicial». Se inclinó hacia adelante, y esta vez, cruzó la línea que ella había trazado. Su mano no fue a su piel, sino a la sábana de seda blanca, rozando peligrosamente cerca de su muslo. Elara sintió el impulso instintivo de encogerse, pero lo reprimió. Si parpadeaba, perdería. «No te estoy pidiendo que me des el placer, Elara.
continuó él, acercando su rostro al de ella, sus ojos grises buscando una grieta en su armadura. Te estoy pidiendo que me demuestres por qué rompiste tus propios principios por este dinero. ¿Qué tan desesperada estás realmente? Esa pregunta la golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. No era sobre sexo, era sobre la humillación de su necesidad. Mi desesperación no es tu preocupación, replicó ella, su voz apenas un susurro firme. Tú solo pagaste por la solución, no por la historia de fondo. Damián negó con la cabeza, sus labios casi rozando su oído. Todo en este negocio es historia de fondo. La historia de por qué una arquitecta brillante, con un futuro prometedor, se sienta aquí, desnuda, esperando a un hombre al que desprecia. Es la parte más valiosa de la transacción. Es lo que le da sabor a la posesión. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara, uno que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con la repulsión. Él no solo quería su cuerpo, quería su alma, su derrota, y ella no se la daría. Estás equivocado, dijo ella, girando la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Había una intensidad en su mirada que parecía desafiar su propia vulnerabilidad. Si quieres una historia, te daré una. Soy una mujer que valora su lealtad más que su honor. Si mi cuerpo es la moneda para la seguridad de mi madre, entonces lo gasto sin dudar. Eso no es desesperación, Damián. Eso es sacrificio. Y es algo que los hombres como tú, que solo conocen la compra, nunca entenderán. Hubo un instante, solo un instante, en el que la máscara de Damián se resquebrajó. Un destello de algo parecido a la sorpresa o, peor, a la comprensión. Cruzó sus ojos. Él se alejó ligeramente, respirando hondo. El silencio regresó, pesado y denso. Bien dicho, concedió él, su voz más baja ahora, despojada de su tono juguetón anterior. Parece que la transacción será más compleja de lo que anticipé. Y entonces, sucedió lo extraño. Damián no la tocó con lujuria. En lugar de eso, su mano se levantó lentamente y se posó en el pequeño medallón de plata que Elara siempre llevaba, un regalo de su madre. Sus dedos eran cálidos y ásperos contra el frío metal. ¿Qué es esto?, preguntó él. Elara se sintió desorientada. Había esperado una embestida, un asalto al control, no una pregunta íntima sobre un objeto sentimental. Es solo un recuerdo, respondió ella, tratando de sonar indiferente. No, insistió Damián acercándose. Su mirada no estaba en el cuerpo de ella, sino en su cuello, en el punto donde el corazón late con más fuerza. Lo llevas como si fuera un ancla. Los activos no tienen anclas, Elara. Los activos están listos para ser movidos, vendidos, olvidados. La tensión se intensificó, no por el deseo, sino por la invasión de su espacio personal y emocional. Esto era peor que cualquier toqueteo. «Suéltalo», ordenó ella sin alzar la voz. Damián ignoró la orden. En cambio, deslizó el pulgar por el borde del medallón. Me pregunto qué pensaría tu madre si supiera el precio que estás pagando para que ella viva tranquila. Elara sintió un pinchazo de ira tan agudo que casi la hizo perder el control. Sus términos habían sido claros, sin mencionar sentimientos, sin atacar su moral. Tú no la nombras, siseó ella. Tú no tienes derecho a invocar el nombre de mi madre en esta farsa. Farsa. Damián retiró la mano, pero la dejó flotando a centímetros de su piel. Esto es lo más real que te ha pasado, Elara. Lo real es que estás aquí porque no había otra opción. Lo real es que me odias y que yo, por alguna razón que todavía no comprendo, estoy empezando a respetar tu desprecio. La confusión se sumó al conflicto. ¿Respeto? ¿Qué clase de juego era este? Elara había construido su armadura para repeler el deseo, no la admiración retorcida. No necesito tu respeto, dijo ella, empujando la palabra a través de sus labios apretados. Necesito que cumplas con tu parte del trato. Se puso de pie en la cama, su desnudez una provocación deliberada. El conjunto de lencería de algodón contrastaba con la opulencia de la habitación. Un recordatorio de su origen humilde y su sacrificio. Aquí estoy, Damián, lo desafió. El activo. Entrégate a la posesión. Haz lo que compraste. Y luego,
Olvídate de mí. Él la miró, sus ojos ardiendo con una mezcla compleja de deseo y algo más oscuro, algo que parecía frustración. Frustración porque ella no se comportaba como la víctima sumisa que él esperaba, sino como una guerrera derrotada que se negaba a rendirse. Damián se levantó también, su altura y presencia dominando el espacio. Elara tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Ya no había negociación, solo la consumación de una deuda. Muy bien, Elara, dijo él, finalmente cediendo a la atmósfera. Si quieres ser solo el activo, te trataré como tal. Esta vez, cuando se acercó, no hubo suavidad, ni preguntas íntimas. La mano de Damián se cerró alrededor de su cintura con una firmeza que prometía control absoluto. La llevó hacia él, el calor de su cuerpo contrastando con el frío de su respiración. Ella se preparó para el dolor, para la invasión. Pero lo que la desarmó fue el contacto de sus labios. No fue un beso de lujuria, sino de pura propiedad, un sello violento y exigente que no dejaba espacio para el placer. Elara mantuvo los labios inmóviles, como si estuviera besando una pared de piedra. Su cuerpo permaneció rígido, su mente gritando: no sientas nada, esto no eres tú. Pero el cuerpo es un traidor, y mientras Damián profundizaba el beso, exigiendo una respuesta que ella se negaba a dar, un pensamiento terrible se deslizó en su mente. La intensidad de Damián no era solo física. Había algo en su desesperada necesidad de control que resonaba con su propia desesperada necesidad de sobrevivir. Yo les digo que el verdadero peligro no es el dolor, sino la posibilidad de que, incluso en el momento de tu mayor humillación, encuentres un atisbo de conexión con tu verdugo. Damián se separó, sus ojos fijos en los de ella, buscando el temblor, la lágrima, la rendición. Pero solo encontró el hielo. No te rindas tan fácilmente, Elara. Susurró, su aliento caliente contra su piel. Me pagaste para que te hiciera sentir algo. Y lo haré. La tomó en sus brazos y la recostó sobre las sábanas de seda. Elara cerró los ojos por un instante. Se había aferrado a la idea de que esto era solo un negocio. Pero en ese momento, bajo el peso de Damián, se dio cuenta de la verdad incómoda. El negocio solo había terminado de firmarse. El verdadero conflicto, el que decidiría si su espíritu sobrevivía a esa noche, recién comenzaba. Y lo más extraño de todo, era que Damián parecía estar tan involucrado en la lucha interna como ella. Él no quería una víctima, quería un rival. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Ella abrió los ojos y lo miró. Entonces, demuéstrame que vales el precio, Damián. Porque hasta ahora, solo veo a un hombre desesperado por demostrar que puede poseer algo que nunca podrá tener. Esa fue la última chispa antes de que el fuego se encendiera por completo. La respuesta de Damián no fue verbal. Fue la acción que borró el mundo exterior. La noche en el ático ya no era una transacción, era una prueba de voluntades, y solo uno podría salir intacto. El fuego se encendió, tal como Elara había predicho. No fue una explosión de placer, sino una implosión de control. Damián se movió con una precisión brutal, una coreografía de la toma de posesión que no buscaba consuelo, sino la afirmación de que cada centímetro de ella le pertenecía. Elara era un mármol. Mantuvo su mente en la lista de la compra de su madre, en el olor a pan recién horneado de su panadería, en cualquier cosa que no fuera la realidad del peso sobre ella. Era una estrategia de supervivencia patética, pero funcionaba. Ella no temblaba por el deseo, sino por la humillación fría. Pero yo, el que narra estas confesiones silenciosas, sé que el cuerpo guarda registros que la mente intenta borrar. Y aunque Elara se esforzaba por sentir solo el dolor del sacrificio, hubo un instante, fugaz como un parpadeo, en el que la intensidad de Damián atravesó su armadura. No era la caricia esperada, sino la fuerza desesperada de un hombre que se estaba rompiendo mientras la poseía. Parecía que Damián no solo estaba tomando su virginidad, estaba tratando de arrancar algo de sí mismo, un dolor profundo que solo podía ser silenciado por el control. El acto terminó con una exhalación compartida, pero por razones diametralmente opuestas. Para Elara, fue el alivio de la supervivencia. Para Damián, fue el silencio incómodo de la victoria vacía. Se separó de ella,
rodando sobre el colchón de seda. El aire en la habitación era denso y pesado, cargado con el olor a sudor, a seda y a la traición de un contrato. Elara se quedó inmóvil, sintiendo la humedad pegajosa de la evidencia. Se sintió sucia, pero curiosamente no rota. El desprecio que sentía por Damián la mantenía entera. Damián no la miró. Se levantó de la cama con una facilidad desconcertante, como si acabara de terminar una llamada de negocios trivial. Se dirigió al baño, dejando a Elara sola en el centro de la escena. Ella esperó. Esperó la frase de cierre, el cheque final, la orden de vestirse y desaparecer. Pero solo había silencio. Elara se incorporó, cubriéndose con las sábanas. La sangre manchaba la seda blanca, y ella la observó con una objetividad clínica. Era la prueba tangible de que el trato se había cumplido. Cuando Damián salió del baño envuelto en una toalla oscura, su expresión era ilegible. No había triunfo, ni arrepentimiento. Solo una calma peligrosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Elara, su voz baja y áspera, como si hubiera tragado arena. Damián se secó el pelo con el extremo de la toalla y se acercó a la mesa de café de ébano donde reposaban los documentos. No el contrato principal, sino una carpeta secundaria, más delgada, con un sello dorado. Ahora, Elara, dijo él, sin mirarla. Descansas. Mañana empezamos. ¿Empezar qué? Ella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El trato ya se cerró. Te di lo que compraste. Necesito el resto del dinero y la garantía de que mi familia está segura. Damián sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, la máscara de un hombre que sabe que tiene una ventaja insuperable. Tomó la carpeta secundaria y la arrojó sobre la cama, aterrizando justo al lado de Elara. Lee, ordenó. Elara lo miró con furia, pero la curiosidad mórbida ganó. Abrió la carpeta. Dentro, en una fuente elegante y legalista, había una serie de cláusulas adicionales. Su nombre, Elara Velázquez, estaba escrito al pie de cada página. Su firma, garabateada apresuradamente en el estudio de los abogados, lucía ridículamente pequeña. Sus ojos recorrieron el texto. Al principio eran términos de confidencialidad, penalizaciones por incumplimiento. Luego, la cláusula 5. Cláusula de continuidad y servicios adicionales. Propiedad temporal. Ella frunció el ceño. Propiedad temporal. Siguió leyendo. La respiración se le atascó en la garganta. La cláusula 5.2 especificaba que la suma total acordada, los 3 millones, no era solo por la cesión de la virtud, sino también por la prestación de servicios exclusivos y continuos durante un periodo de 6 meses. 6 meses de convivencia forzada. 6 meses como su compañera. En eventos sociales, su activa en la propiedad. 6 meses bajo el control y la supervisión total de Damián Volkov. La sangre se retiró de su rostro. Sintió un zumbido en los oídos, la comprensión de que no había vendido una noche, sino la mitad de un año de su vida. ¡Mentiroso! La palabra salió como un rugido desgarrado. Arrojó la carpeta con tal fuerza que las páginas se dispersaron por la alfombra persa. ¿Qué demonios es esto? Yo solo firmé un contrato por una transacción. Damián finalmente la miró. Su mirada era fría y firme. Firmaste el contrato completo, Elara, corrigió él, acercándose lentamente a la cama. El que te advertí que leyeras. El que especificaba que tu sacrificio sería útil. ¿Creíste que 3 millones de euros eran solo por un par de horas en mi cama? Elara, el mercado de la virginidad es un nicho, no una mina de oro. Ella se puso de pie en la cama, el edredón cayendo a sus pies, exponiendo su desnudez y su rabia. Me engañaste, gritó. Me pusiste esa pila de papel delante sabiendo que estaba desesperada. Sabías que no tenía tiempo de leer cada maldita línea. Yo no te engañé, replicó Damián, su voz baja, pero con una resonancia que la hizo temblar. Tú te engañaste a ti misma al creer que el precio de tu libertad era tan bajo y tan simple. Yo te compré, completamente, por 6 meses, y mi propiedad me es útil. ¿Útil? ¿Para qué? ¿Para exhibirme como un trofeo? Damián suspiró, un sonido de impaciencia que perforó su ira. Se inclinó sobre ella, sus ojos grises buscando algo en los de ella. Necesito una esposa, Elara, o algo que parezca una.
Necesito una mujer que esté bajo mi control total, que no me traicione y que no pueda huir. Necesito asegurar un trato de fusión masivo en Asia que depende de la estabilidad de mi vida personal. Necesito una mujer con una historia impecable, que parezca inocente, pero que tenga la tenacidad suficiente para no colapsar bajo el escrutinio. Y tú, Elara, eres la candidata perfecta. Elara sintió que el mundo se le venía encima. No era un mero acto de lujuria. Era una estrategia corporativa. Ella era una herramienta, un accesorio de negocios. El hecho de que fuera virgen solo había sido un bonus para su reputación de pureza. No voy a hacer esto. Ella intentó saltar de la cama, pero Damián la detuvo con un agarre firme en el brazo. Sí, lo harás, dijo él. La cláusula de incumplimiento. Si rompes el contrato, el acuerdo de confidencialidad se anula. No solo pierdes el dinero, sino que la historia de cómo vendiste tu cuerpo para salvar a tu madre se convierte en dominio público. ¿Quieres que tu madre sepa de dónde viene el dinero para su tratamiento? ¿Quieres que tu padre sepa que su hija se convirtió en un contrato de 6 meses? El chantaje era absoluto y perfectamente ejecutado. Damián había previsto cada posible vía de escape. Había comprado su cuerpo, sí, pero lo más importante, había comprado su silencio y su obediencia a través del amor que sentía por su familia. Elara sintió que la fuerza la abandonaba. Se dejó caer sobre el colchón, las lágrimas finalmente se acumularon en sus ojos, no de dolor físico, sino de una impotencia abrumadora. «Me estás encarcelando», susurró. «Te estoy dando un propósito, y más importante, una vida estable para tu familia», corrigió Damián, con un tono extrañamente desapasionado. «El dinero ya está en la cuenta fiduciaria. Tu madre tiene la mejor atención médica. Ahora, cumple con tu parte, Elara. Sé la mujer que compré». Yo les digo que el desprecio puede ser un combustible más potente que el amor. En ese momento, Elara no era solo una víctima, era una esclava forzada a la servidumbre. Pero la revelación del alcance total de la traición encendió una nueva llama en ella. La necesidad de sabotearlo desde dentro. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y levantó la barbilla. El dolor había desaparecido, reemplazado por una resolución fría. «Muy bien, Damián», aceptó ella, usando su nombre como si fuera una ofensa. «Seré tu activo. Seré tu compañera. Pero te advierto, no me rompiste esta noche. Solo me hiciste más peligrosa». Él se quedó mirándola, y por primera vez desde que la había conocido, Damián pareció genuinamente sorprendido. Había esperado súplica, histeria o colapso. No esta furia silenciosa y medida. «¿Qué significa eso?», preguntó él. «Significa que si tengo que pasar 6 meses a tu lado, los voy a usar para averiguar qué te hace sonreír tanto cuando me ves, y luego voy a usar ese conocimiento para destruirte», prometió Elara. «Me robaste mi libertad. Yo te robaré tu paz, Damián Volkov». La tensión se restableció en la habitación, pero el conflicto había mutado. Ya no era la batalla de una noche, era una guerra prolongada. Damián había comprado una compañera, pero había adquirido un enemigo íntimo, confinado dentro de las paredes de su ático por un contrato inquebrantable. Él asintió lentamente, una chispa oscura de algo que parecía excitación peligrosa brillando en sus ojos. «Acepto el desafío, Elara», dijo. «Pero recuerda, yo tengo el control. Y en esta jaula dorada, la única que puede terminar herida eres tú». Se dio la vuelta y se dirigió a su vestidor. Elara se quedó sola, sintiendo el peso del contrato de 6 meses, como cadenas invisibles alrededor de sus tobillos. La consumación había terminado. La esclavitud recién comenzaba, y ella entendió que su única esperanza de sobrevivir era convertirse en una actriz excepcional, interpretando el papel de la mujer que Damián Volkov había comprado, mientras planeaba su venganza. Mañana, la exhibición comenzaría. El silencio de la mañana que siguió a la revelación no fue un silencio de paz, sino el peso sordo de un metal denso. Elara se quedó en la cama king size, que ahora le parecía una isla demasiado grande y expuesta. Las sábanas de seda, que minutos antes habían sido testigos de su humillación, ahora solo se sentían frías contra su piel desnuda. Damián se había ido al vestidor, y el sonido metálico de las perchas y el agua de la ducha lo indicaban. Él estaba siguiendo su rutina, imperturbable,
como si la noche no hubiera sido el acto más brutal de manipulación que ella jamás podría haber imaginado. Para él, era un martes más. Para ella, el día cero de su encarcelamiento. Les digo que el verdadero terror no está en el evento, sino en la quietud que le sigue, cuando uno se ve obligado a catalogar las bajas. Elara repasó el contrato en su mente, la letra pequeña que no había leído, el vacío legal que le había costado su libertad. Se había vendido por un cheque con demasiados ceros y ahora el comprador estaba cobrando su inversión. Ella se levantó con un dolor que no era físico. Era la resaca de la impotencia. Se acercó a la ventana, que ocupaba una pared entera del ático. La ciudad de Nueva York se extendía bajo ella, un mapa de luces y promesas inalcanzables. Estaba a 100 pisos de altura, en la cima del mundo, y sin embargo, nunca se había sentido tan pequeña y atrapada. Me robaste mi libertad, yo te robaré tu paz. Esa promesa, pronunciada en el calor del momento, era ahora su única ancla. Pero, ¿cómo se desmantela a un hombre como Damián Volkov? Él era una fortaleza de acero, sin puntos débiles aparentes, sin moral que pudiera apelar. Él había usado el amor que ella sentía por su madre como su arma más efectiva. La respuesta llegó con una claridad fría, casi clínica. Si él la había comprado como un activo para su negocio, ella sería el mejor activo que él pudiera tener. Sería tan perfecta en el papel de su pareja que él bajaría la guardia. Ella usaría los 6 meses para diseccionarlo, para encontrar la grieta en la armadura que lo hacía sonreír cuando la veía. Esa sonrisa no era de afecto. Era la sonrisa del cazador que ha atrapado a su presa. Y ella necesitaba saber qué la alimentaba. Se dirigió al baño y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero la expresión no era de derrota, sino de una determinación pétrea. Se lavó la cara, se cepilló el pelo, y se puso una de las batas de seda que habían sido colocadas en el vestidor, parte de su nueva dotación de artículos de lujo. Cuando Damián salió del vestidor, ya vestido con un traje perfectamente cortado de color gris carbón, Elara estaba sentada en un sillón de lectura, con las piernas cruzadas, leyendo, o simulando leer, una revista de economía que había encontrado en la mesa de café. Él se detuvo en el umbral. Su expresión era de expectativa cautelosa. Había anticipado lágrimas, quizás un colapso. Lo que encontró fue una indiferencia elegante. Veo que has procesado la situación, comentó Damián, ajustándose el reloj. He procesado la cláusula de incumplimiento, corrigió Elara, sin levantar la vista de la página. Es una amenaza bastante clara. Mi madre está a salvo. Mi familia está a salvo. Yo soy tu propiedad por 6 meses. Lo entiendo. No soy estúpida. La frialdad de su tono pareció causarle un ligero placer. Damián se acercó a la mesa de café y sirvió 2 tazas de espresso de la máquina automática. Bien, dijo él, ofreciéndole una taza. Ella la tomó. Entonces podemos hablar de protocolo. Dime, invitó ella, tomando un sorbo del café amargo. No se permitiría temblar. Hoy comienza la exhibición, explicó Damián, apoyándose en la isla de mármol de la cocina abierta. Nuestro compromiso se anunciará oficialmente esta noche en una cena de caridad. La prensa estará allí, y los socios de Asia también. Necesitas parecer la mujer más enamorada del mundo. La inocencia es tu mejor activo, Elara. Véndela. Ella asintió. Soy una pieza de ajedrez. ¿Cuál es mi movimiento? Serás mi prometida. Mi refugio de estabilidad. Debes ser inmaculada, sin escándalos y devota, instruyó. No hay errores. No hay llamadas privadas. Tu teléfono, tu agenda, todo es monitoreado. Necesito saber con quién hablas, qué dices. Cualquier contacto con tu familia debe ser aprobado y supervisado. No podemos arriesgarnos a que el dinero cambie la dinámica o que tu madre, en su estado, se ponga nerviosa. El control era asfixiante, pero ella no parpadeó. Era una jaula hermética. Entendido. ¿Qué pasa con el afecto físico en público?, preguntó Elara. Damián levantó una ceja. Profesional, Elara. Tómate de mi brazo, sonríe a la cámara, y ocasionalmente, permíteme un beso casto en la frente o la mano. Mantendremos la imagen de una pareja profundamente enamorada que respeta los límites tradicionales. Una fachada de pureza es lo que los socios asiáticos quieren ver en la esposa de su principal socio occidental. Entonces, ¿soy un talismán de castidad? Eres un contrato de consolidación,
replicó él sin emoción. Y debes recordar, aunque nuestra relación física haya sido completada en público, mantendremos cierta distancia. Queremos que el mundo piense que nuestro amor es tan profundo que no necesitamos exhibirlo constantemente. Es más creíble. Elara terminó el café. La amargura era bienvenida. Muy bien, Damián. Seré tu coartada perfecta. Pero tengo una pregunta, dijo, finalmente mirándolo a los ojos. Había una nueva dureza en su mirada que él no había visto antes. Adelante. Anoche dijiste que esta no era una cuestión de lujuria, sino de estrategia corporativa. Dijiste que necesitabas estabilidad personal para asegurar un trato masivo en Asia. ¿Qué tiene exactamente que ver la estabilidad de tu vida amorosa con un acuerdo de fusión? Damián sonrió de nuevo, esa sonrisa depredadora que había intentado descifrar. Era la sonrisa de un hombre que admiraba la inteligencia, incluso cuando estaba dirigida contra él. Elara, veo que estás empezando a hacer las preguntas correctas. Me gusta eso. Se inclinó hacia ella, bajando la voz. El acuerdo en cuestión es con el grupo Song. El presidente, el señor Song, es notoriamente tradicional. Él cree que la inestabilidad en la vida amorosa de un hombre se traduce directamente en inestabilidad en sus negocios. Su yerno se divorció en medio de un acuerdo importante hace 5 años, y el señor Song perdió miles de millones en la consiguiente controversia. No confía en los hombres solteros, ni en los que tienen historial de amantes. Necesita ver un matrimonio de compromiso, una mujer que no huirá, una mujer que esté bajo mi control. Necesita ver que Damián Volkov está domesticado. Elara sintió un escalofrío. Era incluso peor de lo que había pensado. Él no solo la había comprado para su cama, la había comprado para proyectar una imagen de domesticación, que era la antítesis de lo que realmente era. Y por eso, continuó Damián, su tono ahora un susurro peligroso, necesito que parezcas inocente, pura y, lo más importante, completamente dedicada a mí. Si el señor Song sospecha que eres una mercenaria o que estás infeliz, el trato colapsa. Y si el trato colapsa, Elara, tu madre pierde su cobertura. ¿Entiendes las apuestas, verdad? Ella entendió. El chantaje era la base de su relación. Él había construido una trampa de la que no podía escapar sin destruir a su familia. Entiendo las apuestas, repitió Elara, sintiendo un nudo en el estómago. Entonces, si voy a ser la mujer que no huirá, necesito saber qué papel debo interpretar en el ámbito social. Necesito acceso a tu calendario, a tu lista de contactos y a los detalles de los socios del grupo Song. Si voy a ser tu activo, no voy a ser una muñeca tonta. Necesito estar preparada. Damián la miró fijamente. Había esperado una esclava dócil. Había recibido un general recién reclutado. La furia y el dolor de Elara se habían transformado en una estrategia militar. Una excelente iniciativa, aprobó Damián. Una sonrisa lenta y genuinamente divertida se dibujó en su rostro. Te daré acceso total a mi asistente personal. A partir de ahora, tú eres mi socia, Elara. Una socia por contrato, pero una socia al fin y al cabo. La tensión se había transformado de una confrontación ardiente a una guerra fría, silenciosa y altamente intelectual. Ambos estaban midiendo la fuerza del otro, ambos sabiendo que solo uno de ellos saldría ileso de los próximos 6 meses. Prepárate, el maquillador y el estilista llegarán en 1 hora. Esta noche, el mundo debe enamorarse de Elara, la prometida de Damián Volkov, dijo él. ¿Y tú, Damián?, preguntó ella, deteniéndolo antes de que saliera. ¿Cuándo debo yo empezar a enamorarme de ti? Él la miró por encima del hombro, sus ojos oscuros brillando. Ese, Elara, es el desafío. Y no puedo esperar a ver si puedes lograrlo antes de que el contrato expire. Se fue. Elara se quedó en la sala, sintiendo el peso de su nueva identidad. Tenía que fingir amor para salvar a su madre, mientras que secretamente planeaba la caída del hombre que la había comprado. La actuación había comenzado, y ella se prometió que ganaría, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso.